Así abruptamente concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Concluye con el presidente leyendo la carta que le envió a Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos. Ya es más que oficial. Anoche nuestro compañero y amigo Vicente Serrano lo daba a conocer en Sin Censura Nocturno. Ya se confirma oficialmente por el Consejo Electoral, el Colegio Electoral de los Estados Unidos, que Joe Biden es el presidente de esa nación. Joe Biden tiene el triunfo, consigue el triunfo oficialmente. Recordará usted que esto causó una serie de controversias luego de que el actual presidente, el todavía presidente Donald Trump, cuestionara los resultados dados a conocer por la agencia Associated Press, como ocurre pues comúnmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, históricamente, la prensa asociada, Associated Press, es la que da a conocer los resultados electorales, pero bueno, esto se confirma después oficialmente en diciembre. Estará tomando posesión Joe Biden, en enero, ya muy pronto. El presidente López Obrador anoche le envía una carta, le confirma al canciller Marcelo Ebrard que en efecto ya la recibió Joe Biden y por eso el presidente la lee en público hoy en la conferencia de prensa mañanera, le hace la felicitación, le habla de cómo se conocieron hace 9 años y cómo él desde un principio le habló de sus intenciones de transformación para México. Así lo da a conocer hoy el presidente, muy interesante. Se le hizo la pregunta en varias situaciones y dijo, déjenme ponerlo al final. De esto platicaremos. También nos dice que mañana hablará de del retiro de la embajadora Marta Bárcena. Sería bueno que nos permitiera también tener una conferencia de prensa ahí en Washington, D.C., la embajadora Marta Bárcenas, porque debido a esta petición de extradición que ha sido tan impulsada, petición de extradición de Genaro García Luna, eso es en lo personal lo que yo quisiera saber, por ejemplo, no sé usted, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchas preguntas ante este retiro muy anticipado de la embajadora de México en los Estados Unidos. Hoy, martes de la Salud, hoy el presidente López Obrador junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentan al resto de los funcionarios para hablar de cómo el gobierno de México y el país en lo general enfrenta la epidemia del coronavirus. El presidente habla sobre las vacunas y un nuevo hospital en la Ciudad de México, en Tláhuac precisamente, un hospital altamente tecnológico que es del ISSSTE, que estará siendo usado para atender a los pacientes con coronavirus. Así lo dan a conocer. Por su parte, Marcelo Ebrard habla de la importancia de la vacuna, el alcance y estatus de la obtención de la vacuna, asegura que se espera el arribo del primer paquete de las vacunas de Pfizer este mes y que hay otras 5 vacunas en fase 3 en nuestro país. Importante lo que señala el doctor Hugo López-Gatell, porque al parecer continúa esta campaña en contra de López-Gatell y el presidente López Obrador, cuando pues simplemente están dando a conocer datos científicos y están no exigiendo, sino solicitando al pueblo de México que nos cuidemos. Mire, el presidente le da la palabra al doctor Hugo López-Gatell, quien da a conocer, esta es la situación de la pandemia y los cuidados que deben seguirse, asegurando que en efecto hay una tendencia de aumento tanto en los casos como en los fallecimientos. Dijo que en la gran mayoría de los hospitalizados no enfrentan esta intubación, no están siendo intubados. Ahora sí, advierte que es imperioso continuar guardando la sana distancia. Aseguró que lo que tenemos que hacer es esto: no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Repito, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, advierte el doctor Hugo López-Gatell, que es estrictamente necesario ir a trabajar. Si usted tiene que alimentar a su familia y tiene que trabajar fuera, lo debe de hacer, siempre y cuando tome las medidas necesarias. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Utilizar el cubrebocas y guardar siempre la sana distancia. Evitar conglomeraciones. Lo que se recomienda por parte del gobierno y de las autoridades sanitarias es no ir a centros comerciales en familia, no ir a tianguis, a mercados en familia. Si a alguien le toca hacer la compra, que sea solamente una persona de ese mismo entorno familiar y, por supuesto, abstenerse absolutamente
de fiestas, posadas, reuniones familiares, a menos que sean con el mismo entorno familiar. ¿Cuál es el mismo entorno familiar? Los integrantes de una misma familia que viven en una misma casa. Esto es, si en su casa viven papá, mamá, hijo, hija, solamente papá, mamá, hijo, hija pueden estar juntos, pero no pueden ir a una reunión familiar con papá, mamá, hijo, hija y los primos que viven en otra casa. ¿Me explico? Si en una casa viven los abuelitos, unos tíos, porque así somos los mexicanos, eso es muy claro, nosotros hasta creamos cuartos extra y siempre dejamos el castillo listo para pues más cuartos porque aumenta la familia cuando llegan los yernos y las nueras. Si usted en una casa vive papá, mamá, abuelitos, cuñados y etcétera, en esa misma casa, pues sí, es el mismo entorno familiar. Ese es ese universo, microuniverso que usted tiene. Y ese mismo microuniverso de esa misma casa no tendría ninguna problemática de que, por ejemplo, en la Navidad, pues obviamente todos están en la misma casa, ¿no? Viven unos en un cuarto, otros en otro cuarto, pues se reúnan para la Navidad. Pero estos miembros de esa misma familia no podrían, no deberían ir a una fiesta con los vecinos o a una cena de Navidad con los amigos. Si uno de esos miembros de la familia rompe el trato, por decirlo así, y se va de parranda con los cuates o con las cuatas, pone en riesgo al resto de los integrantes de esa familia. Insistimos, ahí existe ya, como dice López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, la esperanza de una vacuna. Pero esa vacuna es para prevenir y no se podrá aplicar a todos en un principio. No hay vacunas suficientes. Además de que su mecanismo es tardadón. Recuerde usted que han dado a conocer que esta vacuna de Pfizer viene en 2 dosis. La primera dosis se tiene que aplicar a las personas y durante un mes ellos continúan siendo susceptibles a contagiarse de coronavirus durante un mes. Después de la segunda dosis al mes, tienen que esperar todavía una semana en cuarentena para no enfrentar síntomas del coronavirus. Y es una medida de protección. Si uno contrae coronavirus, por mucho que le pongan la vacuna, no va a funcionar de nada. No hay tratamiento hasta el momento. Hay una serie de búsqueda de tratamientos, de la intubación, por ejemplo, intubación es lo preocupante, pero eso es lo que se ocupa para tratar de salvar la vida de las personas, y ni así. Muchos desafortunadamente, debido a padecimientos previos como la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, problemas respiratorios, o bien simplemente por la edad, siendo mayores de 60 años, enfrentan las peores consecuencias. Por eso, señoras y señores, es importantísimo que nos pongamos pues vivos, vivas, que nos pongamos, que pongamos nuestras barbas a remojar, que digamos, la situación no está todavía, no lo tenemos salvado, han incrementado los casos dramáticamente en todo el mundo debido a la temporada, bueno, en este hemisferio, debido a la temporada de frío, punto número 1, y punto número 2, debido a las fiestas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México daba a conocer en días recientes que este aumento de los casos se debe a la gran cantidad de fiestas que han ocurrido en la Ciudad de México, reuniones familiares, y cómo han descubierto en muchas partes, pues en bares operando en la clandestinidad, con gente bien borracha, ¿no? Hasta las manitas, acá lo vimos ahí los videos del fin de semana, usted lo sabe perfectamente. Así que, señoras y señores, por favor, hagamos caso a la recomendación del doctor Hugo López-Gatell o las recomendaciones en lo general de las autoridades de salud. No salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. ¿Qué es estrictamente necesario? Trabajar. ¿Qué es estrictamente necesario? Comprar comida. ¿Qué es estrictamente necesario? Nada más. Bueno, comprar medicamentos, obviamente, situaciones que necesitemos. Eso es estrictamente necesario. Otra forma, quédese en casa. No pasa nada. Ya llegará el momento en el que todos vamos a poder salir de este horrendo encierro. Nos vamos a poder abrazar, hacer una fiesta, ahora sí con todo mundo, pero por el momento no, por ahora no, en estos momentos todavía no, así de sencillo. Y bueno, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aclaró los señalamientos del corresponsal Marco Olvera sobre esos contratos de empresas que han sido sancionadas. Comentó que una serie de privatizaciones han puesto en vulnerabilidad al instituto
así como procesos de subcontratación, monopolios, colusiones y demás. Dijo que la COFESE, por ejemplo, no limita ni bloquea la participación de este tipo de empresas, que les emiten unas multototototas, pero que no impiden que sigan operando. Es decir, póngale que esta empresa, por ejemplo, la señalada por Marco Olvera, PISA, esta empresa farmacéutica, entre comillas, que operaba en tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, dando pues los medicamentos, proporcionando los medicamentos a todos, pero pues con una serie también de escasez y mala calidad, pues vamos, es sancionada, es multada, pero en estricto sentido, la COFESE pues no le limita ni bloquea sus participaciones. Eso es lo que da a conocer Zoé Robledo. Una reportera le planteó al presidente López Obrador que unos campesinos, esto se lo comentábamos de la semana pasada, de San Miguel Totolapan, allí en Guerrero, impidieron a los elementos del ejército que destruyeran sus plantíos de amapola, diciéndoles, bueno, pues que eso trae una única fuente de trabajo. Esto, pues, a pesar de que también se habla de la erradicación de estos cultivos ilegales. El presidente le comenta que tiene que ir sustituyendo en su gobierno, tienen que ir sustituyendo en su gobierno esos cultivos, y que ya es un plan que tienen, sobre todo con los programas de apoyo como Sembrando Vida. Por su parte, Julio Omar Gómez, de Baja California Sur, le hizo una serie de planteamientos al presidente sobre las empresas mexicanas que colaboran con Pemex y se opuso a las acusaciones precisamente de Marco Olvera sobre la regidora del ayuntamiento en Los Cabos. El presidente López Obrador, en primer lugar, le comentó que le van a pedir al director de Pemex que informen y que el propósito es que no se demoren los procesos y los pagos, que no haya moches o influyentismos y que no se permita la corrupción. Sobre la regidora le dijo que en efecto, ahí en la mañanera se hizo la denuncia sobre esa situación, pero que cualquiera puede ir a aclarar las cosas a Palacio Nacional. Paul Velázquez cuestionó al presidente López Obrador sobre la suspensión de apoyo a las víctimas de un organismo en refugio y medicamentos y alimentos. El presidente le dio a conocer una serie de datos sobre precisamente la extinción de los fideicomisos y cómo es que están entregando los apoyos de manera directa. Dijo que van a presentar un informe sobre todo lo que han hecho para reparar el daño de las víctimas, que por ejemplo ya se reparó el daño en lo material a los familiares de los mineros de pasta de Conchos. También Paul Velázquez denunció a una serie de funcionarios de Infonavit por un trato indigno que dieron a los periodistas. Aseguró que no los atendieron, intentaron dar soluciones de la forma más soez y vulgar. Por su parte, el doctor Hugo López-Gatell, si le soy perfectamente honesto, dio una explicación muy rebuscada para saber cuándo llegan las vacunas. No nos queda claro, honestamente. Le pregunta a un reportero específicamente qué día llega la vacuna de Pfizer, porque usted lo sabe perfectamente, el fin de semana se acepta, se aprueba su uso por parte de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, de inmediato la COFEPRIS, en espejo, también aprueba esta vacuna de Pfizer. En Estados Unidos, ayer, aquí en Estados Unidos se aplica la primera dosis a una señora, a una trabajadora de la salud, y hoy, pues todavía no sabemos cuándo llega esta vacuna a México. El doctor Hugo López-Gatell destacó la importancia de la esperanza, pues hay un mecanismo de protección específica en la vacuna, dio a conocer una serie de datos, pero la pregunta es, doctor Hugo López-Gatell, ¿cuándo llega la vacuna? De lo que entendimos es que, y explica que esta distribución de la vacuna será en 8 días naturales, pero no sabemos a partir de cuándo. 8 días naturales por parte de Pfizer, si ya se aprobó por parte de COFEPRIS, ¿cuándo? Si son 8 días naturales, pues sería para el 23 de diciembre. Imagínense, un día antes de la víspera de Navidad. Así que eso sería fantástico, señoras y señores. Rodolfo Montes le preguntó al presidente su opinión sobre la detención de la Suprema Corte de Justicia, la decisión que tuvo para dar una nueva prórroga con tal de despenalizar el uso de la cannabis hasta abril. El presidente comentó que considera que se pidió esa prórroga porque no hubo asuntos de forma, no hubo tiempo de hacer una revisión y no se pusieron de acuerdo en las cámaras. Eso sí, dice que son asuntos de forma, pero no de fondo, y que él piensa que en este próximo periodo ordinario se va a resolver, pues no hay oposición a lo que autoriza tanto el Senado como la Cámara de Diputados. O sea, todo el mundo quiere ahí entrarle. A mí me llama mucho la atención, pues Jesús Rodríguez decía, bueno, la voy a aprobar
voy a dar mi voto, pero hay muchas inconsistencias y todavía se está criminalizando de cierta forma, ¿no? Ya le gustaría que estuviera completamente sin regulación. Yo también, no solamente la mota, sino muchísimas otras cosas. Confío definitivamente en nuestro principio de autodeterminación, mismo que debería utilizarse en todos los estados de la República Mexicana en cuanto a las medidas del coronavirus. Y creo que ahí todos deberíamos ser empáticos, expresar nuestro rechazo a aquellos que no sigan las medidas de protección ante la pandemia. Pero nosotros como sociedad, no el gobierno, nosotros con nuestro principio de autodeterminación, a las personas que no se quieran poner el cubrebocas o que se lo pongan abajo de la nariz, aquí en el cuello, como si eso sirviera de algo, entonces sí. De otra forma, tener gobiernos represivos e hipócritas como el de Jalisco, cuyo pues gobernador, usted lo sabe perfectamente, es don, ya no lo voy a decir porque hay muchos niños presentes, usted sabe perfectamente, Enrique Alfaro, pero la primera palabra empieza con V, pues tienen tácticas terribles, ¿no? De represión hacia sus gobernados, mientras que ellos andan chupe y chupe en bares y antros. Así que bueno. Por otra parte, luego de que Rodolfo Montes le cuestionara que con los campos de amapola que se encuentran en Guerrero, más allá de enfrentar la situación de Consembrando Vida, Rodolfo Montes le dice, bueno, pues ¿qué está haciendo el gobierno para terminar? Dice Rodolfo Montes, con los grupos guerrilleros y la narcoguerrilla. El presidente López Obrador aseguró que hay tranquilidad y paz en el país, que no hay información de grupos armados guerrilleros en México, que la gente está optando por la participación ciudadana como nunca, que él puede recorrer el país sin coches blindados porque hay respeto al gobierno. Eso da a conocer el presidente López Obrador, después de que se le cuestionara sobre los grupos guerrilleros por parte de Rodolfo Montes. Don David, grábenos, por favor.